Y a esta hora de la mañana también saludamos a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, que nos acompaña. Ya lo veíamos que lo mencionaba el ministro del Comercio, pero la que realmente nos dice cómo es, qué es lo que va a ocurrir con el transporte terrestre aéreo en nuestro país, es la ministra Orozco. Ministra, un gusto saludarla a esta hora de la mañana. Muy buenos días, bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenos días para todos, muy buenos días para todos sus televidentes. Ministra, ¿por qué se decide que desde el 1 de junio se vendan tiquetes aéreos? Mire, lo primero es porque en realidad la definición es de la reactivación. La reactivación de los vuelos internacionales se da a partir del mes de septiembre en la medida en que está vinculada la restricción de la llegada de viajeros internacionales a la emergencia sanitaria, y la emergencia sanitaria ha sido extendida hasta el 31 de agosto. En segunda medida, porque la naturaleza de ese negocio, como en otras actividades, es distinta. En esta claramente depende de las ventas anticipadas y de que la gente reserva sus vuelos con anticipación. Esa es la naturaleza usual de ese negocio, y en la medida en que no solamente las ventas se pueden hacer en línea, usualmente se hacen en línea telefónicamente, luego no hay ninguna restricción, ya que hay una fecha clara de extensión de la emergencia sanitaria y hay una fecha clara de reactivación de la llegada de viajeros internacionales. En esa medida y con esa claridad es perfectamente posible, y más teniendo en cuenta que, como lo acaba de explicar el ministro de Comercio, la reactivación gradual con la etapa de aislamiento del 1 al 30 de junio es una reactivación gradual que viene de la mano de las autoridades locales, y más en este caso donde la mayoría de los tiquetes se venden precisamente por medios no presenciales. En ese orden de ideas, ministra, podríamos estar hablando entonces que los vuelos domésticos, los vuelos locales se reactiven antes del 1 de septiembre. Mire, eso es una posibilidad, pero no tenemos una fecha exacta, y es la razón por la que no hemos dado ningún anuncio sobre la posibilidad de venta de vuelos domésticos. ¿Por qué? Porque esa es una decisión que se tomará de la mano y en coordinación con las autoridades locales, y en la medida en que se van evaluando el comportamiento de esta nueva fase de aislamiento y obviamente de los indicadores sanitarios que muy bien explicó el ministro en su intervención anterior. Luego, como no tenemos una fecha definida, es claro que aún no se va a hacer ningún anuncio sobre la posibilidad de venta de tiquetes para vuelos domésticos, ni de reactivación del transporte intermunicipal de media y larga distancia, que como ustedes saben tiene exactamente el mismo tratamiento que los vuelos domésticos. Sí, ministra, lo que sí tiene fecha es la reapertura para los vuelos internacionales. Exactamente, así es. Y como saben, estas son medidas atadas a la emergencia sanitaria, y usted muy bien lo dedujo. ¿Podría reactivarse en el mes de julio o en el mes de agosto los vuelos domésticos o el transporte intermunicipal? Sí, esa es una posibilidad, pero esa posibilidad de cuándo exactamente es un trabajo, como muy bien lo mencionó el ministro, que hacemos coordinadamente, evaluando esos indicadores sanitarios y de la mano de las autoridades locales. Sí. Ministra, en el caso del transporte terrestre, ¿algún anuncio especial para miles y miles de conductores de buses intermunicipales o simplemente de personas que quieren movilizarse por las carreteras de nuestro país? Mire, como lo mencioné, no tenemos una fecha exacta, es un trabajo que hemos venido trabajando de la mano y que oportunamente se dará de la mano del Ministerio de Salud y de las autoridades locales, pero como lo he venido anunciando, esta semana sale ya un convenio suscrito con Bancoldex y el Ministerio de Transporte, donde le aportamos unos recursos para aportar la tasa de interés, y sale una primera línea de crédito que más o menos será de alrededor de 100.000 millones de pesos exclusivamente para el sector del transporte terrestre de carga y de pasajeros, y estamos tramitando precisamente la posibilidad de ampliar ese convenio para que tenga más cobertura y tengamos más recursos de liquidez. Igualmente, el sector tiene acceso a las garantías del 80 y el 90% del Fondo Nacional de Garantías, igualmente tiene acceso de manera transversal al programa de apoyo a la nómina, y tendrá acceso a las demás medidas de carácter laboral que de manera transversal el Gobierno Nacional está poniendo a disposición de los empresarios colombianos. Ministra,
Hay algunos municipios que ya están en la reactivación precisamente siguiendo los protocolos del gobierno nacional, el anuncio del gobierno nacional, y es que recae en las alcaldías las decisiones que se vayan tomando en esta reactivación. Pero hay municipios que están asociándose con otros y están hablando de una reactivación por regiones. Esa reactivación por regiones, en el caso de Cundinamarca, por ejemplo, ¿se podría garantizar ahí el transporte intermunicipal? ¿Estos podrían entrar a operar más rápidamente que otros sectores y que otras regiones? Claro que sí, precisamente hemos venido hablando con algunos mandatarios locales. Yo personalmente no he hablado con el de Cundinamarca, pero sí he hablado con algunos otros sobre la posibilidad de hacer unos pilotos entre regiones. Esos pilotos son obviamente posibles en la medida en que, como usted sabe, el decreto de orden público ha permitido que aquellos alcaldes que consideren que pueden abrir más sectores así lo coordinen de la mano del Ministerio del Interior, y hemos venido trabajando y socializando este tema con las autoridades locales porque por eso digo, no tenemos un anuncio generalizado, no aún, no según los indicadores nacionales, pero claramente esa es una posibilidad real que está permitida en el decreto de orden público y que se está proponiendo por parte de algunos actores locales. ¿No ha hablado con el gobernador de Cundinamarca? ¿Con qué gobernadores o con qué mandatarios locales sí ha hablado, ministro? He venido hablando de manera informal. Prefiero no mencionar porque ellos están evaluando la medida. Quedaron en que la otra semana me confirmaban. Cuando yo tenga datos concretos que darles se los mencionaré, pero simplemente quiero decirles que esa es una posibilidad, porque como muy bien lo dijo el ministro Restrepo, el tema de la regionalización es fundamental en la medida en que precisamente de acuerdo a la evolución de los indicadores, de todos esos 9 indicadores que se han venido definiendo, los mandatarios locales tienen la posibilidad de abrir sectores adicionales a los que han previsto el decreto de orden público y de solicitarlo y coordinarlo con el Ministerio del Interior, y en este caso en el sector de transporte intermunicipal pues lo haremos de manera conjunta y coordinada. Ministra, el resto de medidas, como por ejemplo la revisión técnico-mecánica, los peajes, frente a todos esos otros elementos, ¿qué ha planteado el Ministerio? No, el Ministerio está tramitando, esperemos que en el día de hoy salga. A partir del 1 de junio se iniciará el cobro de peajes y también se dará la apertura a los centros al centro de apoyo al tránsito, los órganos de apoyo al tránsito, también sometido obviamente a los debidos protocolos de bioseguridad que son verificados con los mandatarios locales. Luego, la fecha para esos dos temas es el 1 de junio. Ministra, esta semana se puso en operación aquí en Bogotá las famosas cámaras salvavidas. Y esto generó mucha polémica porque hay quienes dicen que la implementación se hizo sin acatar el fallo de la Corte Constitucional ni que el Congreso de la República haya reglamentado el asunto. Entre otras razones, dijo la Corte, se debe identificar plenamente al infractor. ¿Usted qué dice? ¿Cuál es la posición del Ministerio del Transporte frente a eso? ¿Sí se puede o no? Lo que el Ministerio supervisa en la práctica es que las cámaras estén avaladas e inscritas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Usted sabe que, y frente al otro tema, pues nosotros estamos a la espera de la publicación del fallo para poder tener una opinión sobre el particular. Como usted sabe, ese fallo se anunció, pero aún no ha sido expedido, y en esa medida pues no podría opinar sobre el particular. Simplemente que la regulación que nosotros verificamos es la inscripción de las cámaras ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y pues así se lo notificaremos. Nosotros con la Superintendencia de Transporte pues tenemos la obligación, la Superintendencia tiene como función y competencia vigilar a las autoridades locales de movilidad y simplemente verificar que se cumplan con las regulaciones vigentes, que como digo, la que tenemos, que hemos venido revisando y trabajando de la mano de los mandatarios locales, es la autorización de las cámaras y que estén inscritas, y además tenemos una publicación donde la gente puede consultar las cámaras que están autorizadas para presentarse. Sobre eso podría opinar, no conozco el detalle en ese caso, pero sobre el fallo de la Corte pues yo prefiero no pronunciarme hasta no conocerlo. Pero ¿puede la Secretaría de Movilidad decir que las fotos son evidencias, no multas? Realmente, como digo, yo no soy quien en este momento para opinar
sí, y mucho más sin conocer el fallo de la Corte Constitucional. Yo sé que la Corte dio un anuncio sobre la decisión que tomó, pero en realidad no conocemos el fallo en detalle y preferirían opinar sobre el particular. Pero entonces déjeme replantearle la pregunta. Entonces lo que yo le puedo decir es que seguramente la Superintendencia de Transporte seguramente verificará que las cámaras activadas sean cámaras que estén inscritas según la facultad que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque lo que la regulación de alguna manera verificaba y que ha venido implementándose es que cada autoridad local tiene que justificar que las cámaras están ubicadas precisamente en unos sitios para atender criterios de seguridad vial y no otros criterios como criterios fiscales. Esa es una verificación y pues yo no le puedo opinar sobre en este momento el caso particular. Sé que la viceministra de Transporte ha estado anunciando eso, pero no quisiera opinar sobre un fallo que no conozco, salvo la decisión, pero no conocemos el fallo porque no ha sido publicado. ¿Sí? Pero sí se acoge al Código del Transporte esta manera de imponer este nuevo mecanismo de las multas, de las fotomultas, que las fotos sean evidencias. Como dije, yo prefiero no opinar sobre el fallo en este momento porque, como sabemos, el anuncio se dio, pero el fallo no ha sido publicado. Lo que sí le puedo decir, y pues así se lo comunicó la viceministra de Transporte al secretario de Movilidad, es que nosotros verificamos pues que las cámaras estén inscritas y hayan cumplido con los criterios de los estudios que exige la normatividad vigente ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hasta ahora es lo que hacemos. Nosotros preferimos no opinar porque el fallo no lo conocemos. Conocemos la decisión definitiva, pero no conocemos el fallo y en esa medida nosotros hemos esperado. Yo lo dije muy bien, nosotros volveremos claramente al Congreso. Consideramos que las cámaras son fundamentales, sobre todo con un criterio de seguridad vial, no con un criterio fiscalista, y tendremos que volver al Congreso si eso es lo que toca, y así lo hemos planteado desde el momento uno. Nosotros hemos dicho que no compartimos el sentido del fallo, pero tampoco compartimos que las cámaras pues se pongan con criterios de fiscalización económica y no con criterios de seguridad vial, que es lo que a nosotros nos compete. Luego quiero decir que desde el día 1 dijimos que no compartimos el sentido del fallo, lo acatamos obviamente como respetuosos que somos de la rama judicial y que volveremos al Congreso. Pero para entender la razón del fallo tenemos que conocerlo. Y en ese momento podemos saber qué es de alguna manera lo que tendremos que corregir de la normatividad vigente. No lo conocemos. Como no lo conocemos, nosotros nos hemos limitado a decir volveremos al Congreso, pero para volver necesitamos conocer el fallo en su conjunto para poder decir cuáles son los elementos de alguna manera que cuestionan el fallo. Esos elementos no los conocemos. Entonces, frente a eso quiero decir que desde el día 1 yo dije, nosotros volveremos al Congreso y creemos que no es prudente, no es prudente tomar una decisión, pero prefiero no entrar en esa discusión. Desde el día 1 yo mencioné que volveríamos al Congreso, pero para volver necesitamos conocer el sentido del fallo. Ministra, ya nos quedamos un poco cortos de tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz mañana. Bueno, que esté muy bien y gracias.